Gracias, señora de Miguel. A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Gordillo Moreno por tiempo de 30 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Permítame, ante todo, saludar a los extremeños que siguen este debate desde sus hogares, agradecer el trabajo a los medios de comunicación presentes en la sala y manifestarles también nuestro apoyo frente en estos tiempos de persecución de los medios de comunicación libres, manifestados de manera absolutamente impropia por el presidente del Gobierno. También oigo silbidos en la sala. No sé si la descripción de sus propias tropelías y sus propias amenazas les llaman la atención. Allá ustedes. Simplemente me limito a describir un hecho cierto. Los medios de comunicación en España están en peligro porque han sido amenazados a aquellos que no les gusta al presidente del Gobierno. Y no me desdigo ni un ápice de lo que he dicho. También quiero manifestar y comparto con la señora de Miguel mis mejores deseos para el señor Fernández Vara, servidor público y presidente durante todos estos años de la Junta de Extremadura, que ya no nos acompañará en la andadura de esta Asamblea. Con su experiencia, y aunque en casi nada estábamos de acuerdo en política, pero siempre con su amabilidad y su buen criterio. Señorías, la semana pasada celebrábamos el aniversario de la formación del nuevo Gobierno de coalición entre Vox y el Partido Popular. El 28 de mayo de 2023, muchos extremeños percibieron el peligro cierto de que el Partido Socialista terminara de arruinar su región y sus vidas, y se pronunciaron libremente por un cambio político largamente esperado. Cambio que fue posible gracias a Vox y que se verificó tras las negociaciones con la firma de un pacto de gobierno en el que se plasmaban las aportaciones de Vox a esta alternancia democrática según el mandato de nuestros votantes, que culminó con la conformación del Ejecutivo regional poco después y con la entrada de Vox en el Consejo de Gobierno de la Junta. Permítanme detenerme en este pacto, fruto del necesario y generoso entendimiento y respeto entre ambas fuerzas políticas desprovistas de actitudes maximalistas y que finalmente prevaleció. El pacto es guía de la legislatura por ser la piedra angular de la necesaria mayoría parlamentaria que permite la acción de gobierno y es, ante todo, el reflejo de las aspiraciones y de los anhelos de los extremeños que delegaron en Vox su voto, compromiso que marca nuestro camino a seguir. Tras casi 40 años de socialismo en esta tierra, nos encontramos al llegar al Gobierno a la cola en prácticamente todo, para sentirse orgullosos, señor Vergés. Nada hay tan descriptivo del fracaso del PSOE en esta región como establecer una comparación objetiva con otras regiones de España, la que quieran ustedes. La práctica en comunicación por ferrocarril de Extremadura es el ejemplo más evidente y debería avergonzarles, tanto a quienes debieron exigir con firmeza el prometido AVE a sus compañeros de partido y de Gobierno, como a quienes defraudaron las expectativas de los extremeños con sus constantes demoras y excusas. El pacto constituye un plan de regeneración material y moral de cuanto el régimen socialista ha destruido. Toda organización o iniciativa política que anteponga su permanencia a ultranza en el poder a la libertad y al progreso material, social y moral, vulnerando la igualdad ante la ley de los ciudadanos y regiones, la independencia judicial, las funciones de las Cortes Generales, la libertad de expresión y la Constitución, será combatido por Vox con las armas de la democracia. Señorías, quiero detenerme aquí. Invocar la igualdad y pretender sustraerse a la acción de la justicia por ser vos quien sois es hipocresía. La igualdad se manifiesta día a día. Y la primera igualdad es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley.
Y todo lo demás, señorías, es importante, pero accesorio. Y es lo que los socialistas quisieron crear en Extremadura, un dominio total, hasta la llegada de Vox. E intentan a la desesperada, perseguidos por la sombra de la corrupción, crear en toda España. El socialismo como teoría se ha demostrado pernicioso, pues se fundamenta en los más profundos vicios políticos disfrazados de virtudes morales, con el salvoconducto moral de una falsa e hipócrita preocupación por los débiles, primeras víctimas de sus políticas. Cuando el socialismo se convierte en fuerza gobernante, se dedica casi en exclusiva a repartir privilegios, ocupa y multiplica las instituciones, casi siempre buscando su conveniencia y la de sus afines, y así establece un auténtico régimen de absoluto control y dominio, no dejando nada fuera de su alcance, poder e influencia. El socialismo nunca acaba con la pobreza, pero sí con la riqueza, porque dificulta enormemente la posibilidad de adquirirla mediante el talento, la dedicación y el trabajo. Se trata de un proyecto agotado y caduco, como hemos visto últimamente en las elecciones europeas. Van ustedes en retroceso. Señora de Miguel, usted tiene mala memoria. En esta asamblea hubo, permítanme el símil, es una novela, esa isla en el Mar Rojo, durante los 36 años de socialismo, hubo un periodo en el que gobernó el Partido Popular. Y lo facilitaron ustedes, señora de Miguel. Ah, no, ¿usted a qué partido pertenece entonces? Porque yo algo me he perdido. Yo creo que ustedes pertenecen, bueno, pues no sé. O sea, han hecho ustedes distintas variaciones, combinaciones, permutaciones y mutaciones. Pero bueno, que yo sepa, siguen ustedes siendo los mismos. No sé. Si usted reniega de sus compañeros anteriores, pues mire usted, allá se lo explique a ellos. Yo, ¿qué quiere que le diga? Y no necesitamos que nadie nos lave la cara, señora de Miguel. Nosotros no venimos aquí con una mochila llena de represión, de censura y con 100 millones de muertos detrás. Nosotros no. Los comunistas sí. En cuanto al presidente Milei, pues ¿qué quiere usted? Está muy de moda, ¿verdad? Está de moda, y yo me alegro. Señora de Miguel, los extremeños fueron conscientes, y señorías, no voy a personalizar en la señora de Miguel el debate, fueron conscientes de lo precedente y optaron por el cambio. Por ello, no podemos defraudar la confianza que pusieron en nosotros, en Vox y en el Partido Popular. A ellos nos debemos. Y por ello, en el transcurso de esta legislatura, aplicaremos y llevaremos a cabo el pacto de gobierno, su mandato, el de los extremeños, en todos sus puntos. En este primer año se han logrado muchos avances de los que debemos sentirnos orgullosos, empezando por rectificar políticas equivocadas, empeño que parecía poco menos que imposible. Una de ellas, en las que Extremadura ostentaba un penoso liderazgo, era la economía y los impuestos, para quienes los pagamos y no buscamos por ahí soluciones en países vecinos. En las últimas décadas, Extremadura no destacó nunca, por desgracia, por su desarrollo económico. Quedamos lejos de los principales polos comerciales o industriales de España y el déficit de las infraestructuras que el socialismo ha sido incapaz de solucionar ha sido uno de los factores determinantes para este escaso desarrollo. Las nefastas políticas económicas y fiscales que el régimen socialista impuso sometieron a Extremadura a uno de los regímenes impositivos más implacables de entre todas las comunidades autónomas en España, sin que nuestra región haya obtenido un retorno ni lejanamente proporcional a lo contribuido. Rebajar el impuesto de la renta sobre las personas físicas en su cuota autonómica y suprimir el injusto y duplicado impuesto de patrimonio, que no existe en prácticamente ningún país, que ahuyenta ahorro e inversión hacia otras regiones o países, fueron nuestras primeras propuestas pese a los aspavientos y rasgados de vestiduras de la izquierda. Y así lo recogimos en los primeros puntos del pacto. Con el Decreto Ley 4/2023 de 12 de septiembre vimos llegar las primeras medidas tan esperadas en la fiscalidad. Reducción del impuesto de la renta de las personas físicas a las rentas bajas y medias, bonificación del 100% en el impuesto de patrimonio, eliminación completa del impuesto especial sobre determinados medios de transporte y el impuesto sobre las viviendas vacías a los grandes tenedores, que ahuyenta la construcción y el empleo.
ahuyentaba. Eran estas medidas urgentes que se esperaban desde hacía largo tiempo y reiteradamente reclamadas por los extremeños asfixiados e impuestos, prometidas en nuestra campaña y de las que nos congratulamos ampliamente. Inauguran un cambio de rumbo fundamental, un cambio en la visión y concepción de la política económica. Y sí, trabajamos por la erradicación de la empobrecedora teoría socialista basada en la confiscación y redistribución clientelar de los recursos por sus intereses políticos, para sustituirlo por el respeto al esfuerzo individual, para que los extremeños dispongan del dinero obtenido con su esfuerzo para los fines en los que deseen emplearlo, porque es suyo, fomentando la iniciativa privada y el emprendimiento, motores esenciales de la economía libre. Pasamos así a una fórmula pragmática y funcional, donde debe darse relevancia a la libertad y según la cual concebimos la justicia social como una ayuda, soporte y asistencia a quien realmente lo necesita por las innumerables contingencias de la vida, nunca como un medio de vida a costa del esfuerzo ajeno o una justificación del expolio o reparto de favores a cambio del voto. Es preciso continuar, señorías, profundizar y avanzar en esta senda, pues queda mucho por hacer en este ámbito. El pacto contempla la bajada del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto de matriculación, eliminar para más contribuyentes el impuesto sobre sucesiones y donaciones, seguir reduciendo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, desgravaciones para las familias y revisar las tasas y precios públicos, especialmente en materia de instalaciones en viviendas, industria agroalimentaria o actividades agropecuarias. A buen paso y con mesura continuaremos trabajando en este sentido, no solo para hacer aún más atractiva Extremadura para la actividad económica y empresarial, sino hacerla más justa y próspera, alejándola de forma permanente de la confiscación y del desánimo económico. Es el mandato de la mayoría de los extremeños y para ello nos dieron la mayoría parlamentaria suficiente. Otra de las áreas fundamentales para el pacto de gobierno son los servicios públicos más fundamentales, sanidad y educación, que han sido dos de los sectores donde más se ha manifestado no solo la incompetencia socialista, sino la desigualdad, en gran parte generada por la asunción del sistema autonómico de unas competencias que, a nuestro juicio, deberían estar centralizadas en aras de una mayor eficacia. Dos sectores que han servido y sirven además como coartada recurrente y cínica del expolio fiscal socialista al que me referí anteriormente, cuando realmente, ni muchísimo menos, es la mayoría de lo que se recauda lo que se destina ni a sanidad ni a educación bajo su sistema. Tanto la sanidad como la educación requerirían una reforma de gran calado de carácter nacional, un cambio generalizado que, por supuesto, el actual Gobierno de Pedro Sánchez no es que no esté en disposición de abordar, sino que va a peor día a día. El estado de degradación de la educación se ha hecho tan patente que la última reforma educativa nacional se encontraba fundamentalmente encaminada a una labor de reducción de la exigencia, mientras maquilla y oculta la realidad. Los informes PISA, que escapan al control manipulador del Gobierno, son demoledores. Sin embargo, y subrayando nuestra oposición a que sean las regiones quienes tengan las competencias en educación o sanidad, desde estas, y dadas las circunstancias, podemos potenciar este servicio fundamental tan determinante para la vida, pues aunque nunca dejaremos de aprender, los primeros años son determinantes en el desarrollo vital. Me refiero a la educación, naturalmente. Una de las primeras medidas que debemos tomar es dignificar la labor de los docentes y reforzar su autoridad, porque lo piden ellos mismos y porque es beneficioso. Esto no es una labor únicamente de la Administración, corresponde a toda la sociedad en su conjunto. Por la parte que toca a los servidores públicos, debemos emplearnos a fondo y este Gobierno se encuentra a disposición de los docentes. Ya se están adoptando medidas concretas en la mejora de las condiciones laborales y también de las instalaciones docentes. También esperamos que sea un éxito la progresiva implantación de la educación de 0 a 3 años, que este primer año comienza para los niños de 2 a 3 años, con la intención de ir poco a poco ampliándola. Esta medida es necesaria para fomentar la conciliación y la natalidad, que es un problema que nos preocupa muy especialmente. Al mismo tiempo, también se ha asegurado una financiación adecuada de la Universidad de Extremadura y un aumento de las partidas dedicadas a ella. Y continuaremos trabajando para mejorarla con el concurso de la comunidad universitaria. Y digo cuando continuaremos trabajando porque apoyamos las medidas que se toman. Esta es la mejor intervención de futuro para Extremadura, profesionales bien formados, investigación y desarrollo para avanzar.
No estamos del todo satisfechos, señorías, en el desarrollo del pacto en un aspecto de la política educativa. Durante los años del régimen socialista, no solamente se produjo la degradación del sistema educativo, sino que se dedicaron a colonizarlo e ideologizarlo, imponiendo y enseñando sus dogmas y sus manías, establecidas como verdades absolutas, sin posibilidad de discusión y sin respeto a la opinión de los padres, cuyo criterio debe siempre prevalecer en la educación. Avanzaremos, señorías, en la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura y en el fomento de la igualdad de oportunidades, asegurando la libre elección del centro en todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional, insisto, que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones. Esto está recogido en el pacto, señorías, y se cumplirá. Señorías, el sistema sanitario español es uno de los grandes logros de nuestra patria. Tan es así que los socialistas tratan siempre de apropiarse su creación y su defensa, cuando su gestión ha sido siempre muy deficiente allá donde gobiernan. En efecto, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, el sistema de salud, como todo, excepto las cesiones a los golpistas, no pasa por sus mejores momentos. Trocear la sanidad pública entre las comunidades autónomas fue una pésima idea, ya lo dije antes, y a los resultados me remito. Fruto de esto, el sistema extremeño de salud adolece de algunas carencias muy particulares. La atención en el medio rural, la falta de profesionales y las listas de espera interminables entre ellos. No puedo dejar de recordar aquí que al poco tiempo de tomar posesión el nuevo Gobierno de coalición se descubrió uno de los muchos, vamos a llamar de los pufos, si me permiten la palabra socialista, que hemos ido encontrando. En forma del tremendo maquillaje de las cifras y datos de las listas de espera. De repente aparecieron miles de pacientes en las listas que no figuraban. Siempre el engaño. A los extremeños y a los españoles, no aprenden ustedes. En fin, nuestras prioridades no son otras. Nuestras prioridades son otras, discúlpenme. Se reducen las listas de espera y no mediante contabilidad creativa o maquillaje. También se procura atraer a más personal y retener al que ya tenemos. Es cierto que este año han vuelto a quedar plazas sin cubrir, especialmente en el medio rural, y esta debe ser una de nuestras prioridades. La diferencia, señorías, es que nosotros reconocemos el problema e intentamos poner soluciones y lo tratamos de afrontar, no lo escondemos en el cajón. Y se va siguiendo un buen trabajo, y se está haciendo un buen trabajo. Para esto no va a quedar sino aumentar los recursos destinados a sanidad con una gestión más eficaz, pero al final, si queremos avanzar, será preciso redirigir recursos. También para otras políticas sociales muy necesarias, como son la dependencia, la vivienda o la atención a nuestros mayores. Y esto no está en contradicción, señorías, con la justicia fiscal. Es la fiscalidad moderada, señorías, la que aporta más recursos al erario, a corto plazo por vía indirecta y a largo por vía directa. Como la experiencia enseña, siempre, siempre. Señorías, si hay una institución humana digna de respeto y protección, es la familia, más antigua institución del ser humano y que ha sobrevivido a todos los intentos de erradicación o sustitución por cuantos iluminados y tiranos ha dado la historia. La familia ocupa un lugar central en el pacto de gobierno y es base de nuestra acción política, su defensa y su promoción. Así pues, impulsamos el fomento de la natalidad, con las ayudas para los nacimientos en zonas rurales que introdujimos como enmienda en el presupuesto, o con las medidas de conciliación y expansión de la educación de 0 a 3 años. Es un buen comienzo, pero debemos continuar avanzando en este sentido durante toda la legislatura. Adoptaremos más medidas para el fomento de la natalidad, con deducciones fiscales para el nacimiento y gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material, uniforme o actividades extraescolares. Señorías, la dificultad que tienen los extremeños de cualquier edad, pero sobre todo jóvenes, para obtener una vivienda en alquiler o propiedad es un lastre inmenso para su desarrollo vital. Hace poco tiempo se publicaron datos demoledores. El número de jóvenes con vivienda propia en España cayó del 69% hace 11 años al 31% hoy. Algo se está haciendo mal, muy mal. Solo un tercio de nuestros jóvenes es capaz de disponer de una vivienda propia. Es imposible emprender cualquier proyecto vital o formar una familia en estas condiciones. Es necesario aumentar el parque de vivienda y reducir la presión fiscal en todo lo relacionado con esta para facilitar su construcción. Es de cajón. Hay que garantizar la seguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones contractuales
y en el ejercicio pacífico del derecho de propiedad, que es uno de los fundamentos del orden jurídico de la democracia y de la Constitución. Son estos pasos fundamentales para facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo a los jóvenes, y en este sentido estamos particularmente contentos con el aval para la adquisición de vivienda que la Junta de Extremadura ha aprobado recientemente y que venía recogida en el punto 45 del Pacto de Gobierno. Esta es una medida que Vox ya ha llevado a cabo en otros gobiernos autonómicos con éxito. Por supuesto, la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido a agravar prácticamente todos los problemas preexistentes, como ya se advirtió. Se advirtió profusamente, pero siguieron RQR con sus ideas peregrinas. Y ahora tenemos los resultados. Esta ley debe ser derogada y sustituida por otra, en sentido totalmente contrario al espíritu de la actual. Las medidas adoptadas en materia de vivienda son muestra de lo que se puede conseguir si se asignan y dirigen los recursos hacia las medidas auténticamente necesarias y positivas. Este es otro de los compromisos fundamentales que adquirimos mediante el Acuerdo de Gobierno. La correcta y eficiente gestión del dinero público es y debe ser uno de los signos distintivos de este Gobierno de coalición. Para Vox es fundamental asignar los recursos a donde verdaderamente son necesarios y establecer prioridades. Y estoy seguro que a sus señorías de la bancada del Partido Popular también. Es fundamental. Ante la optimización del gasto, y pondré un ejemplo, ante la optimización del gasto en cooperación internacional de este año, ustedes protestaron en la puerta de esta Asamblea y rugieron en la prensa. Mire usted, señor Vergés, los trileros son quienes destinan ingentes recursos a oficinas vacías, como se denunció en esta Asamblea, en un pleno, y a proyectos extravagantes, destinando recursos que en la mayoría de los casos se quedan en el camino o acaban en manos de gobiernos corruptos. Optimizar esos recursos es un deber, porque salen del bolsillo de los extremeños y tenemos que tener para ellos el mayor respeto, porque los tienen con su trabajo y con su dedicación. Seguiremos en esta senda. También quiero mencionar a los sindicatos mal llamados mayoritarios, porque no lo son, y que vienen a ser pues, otra de sus ramificaciones, de sus muchas ramificaciones en la sociedad. Hay organizaciones sindicales respetables, ordenadas, y que respetan a los trabajadores y los defienden. No es una enmienda a la totalidad de todos los sindicatos, por supuesto que no. Pero hay otros que en lugar de agentes sociales parecen agentes socialistas y se vanaglorian de ellos y hacen ostentación. Y bueno, están en su derecho, pero nosotros no estamos en el derecho de subvencionarlos con el dinero de todos los extremeños, porque son una parte, no un todo. Para Vox es una prioridad, señorías, la defensa del dinero que a los extremeños aportan con gran sacrificio. Y lo repetiré una y mil veces. Así como también es una prioridad la defensa del mundo rural, del campo y de las actividades económicas y recreativas asociadas a este, agricultura, ganadería, caza, pesca o explotación forestal. No es por interés electoral, señorías, por conseguir un electorado concreto o por razones espurias. Para Vox, estos sectores son fundamentales para nuestra nación, para nuestra región, y también porque muchos de nosotros, y a todos incluyo, venimos del campo, vivimos en Extremadura y estamos íntimamente relacionados con él. A la llegada del Gobierno, señorías, encontramos el sector primario no solo abandonado, sino perseguido. El sector fundamental para la economía extremeña, que abastece de alimento a gran parte de España y es cuna de productos que constituyen emblemas nacionales, estaba condenado a la desaparición y al desánimo. Las zonas rurales, señorías, quedaban abandonadas. España se ve, con las políticas globalistas, abocada a la pérdida de su soberanía alimentaria y condenada a la dependencia de terceros países para poder llenar sus despensas. Y no tiene por qué ser así. La recientemente aprobada Ley de la Restauración de la Naturaleza supondrá un golpe mortal para el sector primario extremeño, y lo dicen los agricultores, y ya han empezado a movilizarse en contra de la misma. Es este un ejemplo claro de cómo el dogmatismo imperante en las burocracias europeas agrede y condena a la desaparición a la agricultura extremeña.
Ley que ustedes, por cierto, no solo no han impedido, sino que han votado y han aprobado y que defienden verdaderamente con pasión y con entusiasmo. Han abandonado, luego van y se lo cuentan ustedes a los agricultores, cuando vayan por ahí de mítines. Han abandonado y olvidado a agricultores y ganaderos para abrazar al ecologismo radical. Ustedes les han abierto las puertas y son por ello responsables del desastre del sector primario en Extremadura. No han rectificado un ápice sus posturas dogmáticas, a pesar de lo que puedan decir después, como he dicho antes, en sus mítines, tanto en Extremadura como en otras regiones donde la agricultura es un elemento fundamental. Vamos a seguir trabajando sin descanso para potenciar el sector primario a nuestros agricultores y ganaderos, para que este sector vuelva a ser rentable y un auténtico motor de la economía y del empleo en Extremadura. Es imprescindible dignificar nuevamente el trabajo agrícola. Las nuevas tecnologías, señorías... Guardamos silencio. Gracias, señora presidenta. Las nuevas tecnologías, señorías, han convertido un trabajo que anteriormente era ingrato en una actividad de vanguardia, cada vez más valorada, que requiere formación, especialización y capacidad, pues las modernas técnicas agrícolas así lo exigen. La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural cumple una función esencial en la puesta en valor del campo extremeño. Promueve y trabaja por la protección eficaz y sin dogmatismos del medio ambiente. Prevenir los incendios que cada verano devastan nuestros montes es una de nuestras prioridades y nuestras preocupaciones. Somos conscientes de la importancia fundamental de la colaboración ciudadana en estos trabajos de prevención y la reclamamos y la pedimos. Será inevitable que estos incendios se produzcan, pero lucharemos porque su incidencia sea mínima y para tener a punto todas las medidas necesarias para prevenirlos, combatirlos y extinguirlos. El nuevo Plan Infoex otorga la importancia que merece a la gestión forestal, a la prevención y extinción, a la que me refería antes. Hemos reforzado medios y avanzamos en más medidas encaminadas a la prevención. La caza y la pesca, actividades recreativas que gozan de gran arraigo en nuestra región y son motor fundamental para la economía en Extremadura, son también objeto de mejoras y de atención por parte de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Fomentan el turismo, cuyo aspecto cinegético es un aporte de recursos imprescindible para Extremadura. La protección y conservación del patrimonio histórico y artístico tradicional como garante de nuestra identidad nacional y motor económico y turístico es una obligación frente a los ataques del globalismo. Debemos impulsar la defensa y conservación de la raza autóctona del toro de Lidia para evitar su desaparición. La destrucción de esta raza única causaría un daño irreparable a la dehesa, lo que provocaría la desaparición de muchas especies del ecosistema, como queda probado en varios informes de expertos en la ciencia, a la que tanto se recurre últimamente, como valor absoluto. Uno de los aspectos más sangrantes del abandono del campo se da en las infraestructuras rurales. Tendemos a pensar en el sector primario como una actividad de corte tradicional, por ser de las actividades más antiguas de la humanidad. Sin embargo, esta visión se encuentra muy alejada de la realidad actual. En nuestros días el sector primario se encuentra altamente modernizado y tecnificado, lo dije antes. Las nuevas tecnologías han irrumpido en el sector y aquellas otras más habituales no han dejado tampoco de desarrollarse. Sin estos apoyos no hubiera sido posible la auténtica revolución agraria y ganadera que se ha dado en las últimas décadas y se ha logrado aumentar la producción y calidad de nuestros alimentos. Y a continuación, señorías, me voy a referir al mayor engaño, me refiero a las señorías socialistas, naturalmente, al mayor engaño que ustedes, maestros en la materia, y digo maestros en la materia porque lo demuestran día a día, lo que quieren ustedes. Yo eso de la amnistía no tiene cabida constitucional para después manifestarse como entusiastas de la amnistía, pues en fin, es mentir. Entonces en eso son maestros. Tan maestros son que, miren ustedes, lo han impuesto a ultranza. Bueno, me referiré a la Tierra de Barros, al proyecto de regadío de Tierra de Barros. Y la historia es simple. Ustedes ocultaron, y esto no es opinable, esto es así, ocultaron a los regantes, a los partidos y a todos los extremeños la verdad durante meses. La Unión Europea manifestó la existencia de graves obstáculos para su financiación y ustedes lo ocultaron. Y no solamente lo ocultaron, no solamente lo ocultaron, es que ustedes durante la campaña electoral de 2023 mantuvieron
a quienes les querían escuchar que la Unión Europea financiaría el proyecto en un 80%. ¿Voy bien, señor Vergeles, o me estoy equivocando? Porque yo creo que voy bien, ¿verdad? Bien. Esto no es opinable. No, ni ninguna invención, ni bulo, ni fango, ni ninguna, iba a decir una palabra malsonante. No. Lo atestigua el documento enviado por el comisario europeo al presidente de la Junta, respondido por él mismo en términos inequívocos. El engaño fue patente, señorías. Y esto es así. Y ya pueden ustedes venir aquí y dar mil excusas y mil opiniones y disfrazar la realidad. Pero esto fue así. Y todo el mundo lo sabe, que es lo que a ustedes, naturalmente, les saca de quicio, que todo el mundo lo sabe. Y los primeros que lo saben son los regantes. Pero no importa. Como ha dicho el consejero, y respaldamos los 5 diputados presentes en esta asamblea, estoy seguro que también el Grupo Popular, y hemos afirmado y sostenido en innumerables ocasiones ante el ministro de Agricultura, yo mismo, ante sus señorías, ante el Pleno del Congreso, ante el Pleno del Senado, en comisiones, en las Cortes Generales, en los medios de comunicación, es momento de mirar hacia adelante porque los regantes lo merecen, señorías. La zona de Barros lo merece y también los extremeños. Y vuelvo a tenderles la mano y lo haré cuantas veces sea necesario. Porque, al contrario que ustedes, para Vox, por encima de la política está el interés de Extremadura y el cumplimiento del compromiso adquirido con los regantes y sus familias, a los cuales no vamos a dejar en la estacada. Eso se lo aseguro a ustedes. El proyecto es fundamental. Me atrevo a decir que su puesta en marcha definirá esta legislatura. Desde Vox hemos adquirido el compromiso de llevarlo a cabo. Cada uno establece sus prioridades y vamos a cumplir. Ya se destapó la mentira socialista y sabemos que por el momento y si nada cambia en Europa no podremos contar con esos fondos. Aunque seguiremos luchando para obtenerlos, por supuesto, a Dios rogando y con el mazo dando. También vemos que mientras continúe Pedro Sánchez y el PSOE al frente del Gobierno nacional, tampoco parece que podamos contar con la ayuda del Estado central, porque todo para ir para donde va a ir, para quien le mantienen el poder, a Extremadura que le vayan dando, a Cataluña, al País Vasco, a estas regiones, que naturalmente están subdesarrolladas, porque es que tiene guasa. El otro día tuve que aguantar en el Senado que decían los representantes del golpismo catalán que Extremadura estaba subdesarrollada respecto, por ejemplo, de otras regiones como Extremadura. Sin ningún tipo, pero vamos, de complejo, O sea, así, como lo están oyendo ustedes. Bueno, pues los recursos van a ir para donde van a ir, a pagar favores y a pagar investiduras. Sin embargo, y aun sin Pedro Sánchez y aun sin Europa, el proyecto debe llevarse a cabo. Y si no logramos el apoyo de otras administraciones, deberemos acometerlo en solitario, señorías. No es el escenario que nos hubiese gustado encontrarnos, pero es el que tenemos. Nosotros nos hemos comprometido como Gobierno con este proyecto y debemos llevar este compromiso hasta sus últimas consecuencias, señora presidenta, haciéndolo efectivo en los próximos presupuestos. Y voy finalizando, señorías. Nada de lo conseguido, que es mucho, ni nada de lo que aún haremos, que será más, hubiera sido ni será posible sin Vox. La gran aportación de Vox al cambio en Extremadura es contribuir a la estabilidad política que todo proyecto serio requiere. El apoyo ofrecido por Vox a los presupuestos del año 2024, con la mejor voluntad, fue la prueba de la confianza mutua entre las formaciones que conforman el Gobierno de Cambio y Progreso para Extremadura. Agradezco el trabajo que se hace a todos los consejeros presentes, a la presidenta Guardiola también, y a todas sus señorías, por lo que trabajamos en esta asamblea. Pero no es un apoyo incondicional, señora presidenta. Está siempre sometido a un fin primordial, el progreso y el bienestar de los extremeños, en el que estoy convencido de que usted también está empeñada, y todas sus señorías. Y el rearme económico, social y moral que nuestra región necesita después de 36 años de régimen socialista empobrecedor. Nuestra es la responsabilidad, señorías, y espero que la lealtad, la fidelidad al compromiso adquirido con el pacto de Gobierno, el cumplimiento de sus puntos en su totalidad y el respeto institucional que Vox merece, lo hagan posible, como ha venido siendo hasta el día de hoy. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Gordillo. Turno del Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra en su nombre por tiempo de 30 minutos